octava jornada del Foro Internacional de Marca País, Santiago de Chile 2014. Evento organizado por la Fundación Imagen de Chile, que busca profundizar el análisis en torno a temas cruciales para la marca país e identidad competitiva. El programa de hoy se inicia con dos interesantes presentaciones especiales a cargo del presidente de América Solidaria, señor Benito Baranda, y de Carl Wickson, miembro del Consejo de Marca País de Nueva Zelanda. Los acompaña la directora ejecutiva de la Fundación Imagen de Chile, señora Miriam Gómez, y la gerente de marketing estratégico de la institución, señora Lucía Schwember. La cooperación e integración son elementos clave a la hora de proyectar América Latina al mundo. Justamente esos rasgos tan propios de nuestra identidad serán expuestos por el presidente de América Solidaria. Psicólogo y orientador, Benito Baranda ha presidido diversas fundaciones y organizaciones sociales, siendo conocido por su rol en el Hogar de Cristo, donde ejerció como director nacional desde 1991 hasta 2011. Junto con darle la más cordial bienvenida, lo invitamos a exponer sobre la cooperación como factor distintivo regional. Muchas gracias. Muy buenos días. Es una alegría estar acá. Lamentablemente voy a poder estar solo el bloque en el cual tengo que hablar porque me corresponde después inaugurar un seminario en la Universidad de Santiago, que lo tenía fijado de antes, así que les pido disculpas. Y la exposición que traigo, la reflexión que traigo es a partir de la experiencia que hemos tenido desde América Solidaria con la cooperación internacional. Y antes de explicarles lo que es América Solidaria, quería hacer algunas reflexiones en general acerca de la cooperación y la integración. La cooperación es un alimento muy importante para la cohesión social y la búsqueda de justicia. Es muy difícil poder construir territorios de paz en nuestro continente si es que no cooperamos entre nosotros para construirlos. Como se ha dicho y lo han dicho importantes economistas, no se pueden entender países desarrollados o territorios dentro de nuestros países con un gran desarrollo en contexto, ¿no es cierto?, de mucha violencia, de mucha pobreza o de mucha injusticia social. Y eso es característico, lamentablemente, de nuestro continente, como les voy a mostrar después algunas imágenes acerca de esto, algunos datos que nos tienen que llamar también a reflexionar acerca de esta realidad. Junto con la cooperación, una de las grandes dificultades que estamos teniendo y que desde América Solidaria lo percibimos permanentemente es la integración. En muchos de nuestros países, y particularmente en Chile, nos acompaña aquí el intendente de la 9ª región, don Francisco. Una de las grandes dificultades es la convivencia y la inclusión de los pueblos originarios como actores relevantes. Y eso nos toca verlo a nosotros en todos los países. En los recorridos que realizamos nos damos cuenta que es una gran dificultad, pero a esto se le agrega una segunda dificultad que la estamos experimentando hoy en Chile y que también está presente en el resto de los países, es cómo se integran los migrantes en nuestros países, que hablan la misma lengua que nosotros y que cuando llegan terminan viviendo en las periferias de nuestras ciudades y con grandes dificultades para ser considerados como ciudadanos igualitarios. Y en algunos países eso se ha extremado, no reconociéndoles ni siquiera ciudadanía una vez que han nacido en ese país, lo que ha generado una alta tensión social. Bueno, si no es a través de la cooperación, yo creo que va a ser muy difícil construir una imagen de nuestro continente o de Latinoamérica en general que efectivamente en el mundo sea reconocida con una imagen de inclusión, de respeto a los valores y de reconocimiento de la riqueza de nuestras culturas. A veces se reconoce la riqueza de las culturas en términos turísticos para que puedan tener ingresos a los países producto de mostrar la cultura y el folclore, pero cuando uno ve la estructura social de los países nuestros, esa inclusión no ocurre. Y al final se folcloriza en un sentido peyorativo de la palabra, algo que tiene un valor clave, ¿no es cierto?, para el desarrollo de nuestros países, que tiene una riqueza de la cual nos hemos a veces también en muchos de nuestros países olvidado o avergonzado. De hecho, en algún periodo de la historia de Chile, las personas que estaban dentro del escudo de Chile eran dos, en aquella época se les llamaba araucanos, y después los cambiamos por animales. ¿Ya? Y había cierto orgullo a partir, ¿no es cierto?, de la raza, del pueblo que estaba en nuestro territorio.
y a veces uno pasa después del orgullo a la vergüenza y a veces utiliza después a esos pueblos para obtener, ¿no es cierto?, presencia turística, pero no los incluye ni les da las oportunidades que por justicia y por derecho se merecen. Y esta reflexión la hago porque en el trabajo que ustedes realizan es extremadamente importante ver cómo nos miramos dentro de nuestros países también al presentarnos hacia afuera. No podemos presentar hacia afuera lo que no somos hacia adentro. Y no podemos presentar en Latinoamérica algo atractivo para el resto del mundo si entre nosotros no nos logramos incluir, integrar y no cooperamos en nuestro propio desarrollo. En estos días salió el último informe de cooperación mundial y yo recordaba en los datos de los informes anteriores y en los datos mundiales de cooperación, cuando los países que hoy día cooperan más habían llegado al Producto Interno Bruto de Chile, ya estaban cooperando mucho desde el punto de vista económico con los otros países. Y parte importante de su Producto Interno Bruto, inclusive uno podría decir cercano al 0,7, ya lo estaban entregando para el desarrollo de otros países. Y en Chile nos ha costado mucho. Y imagino también que en otros países que tienen un Producto Interno Bruto similar al chileno dentro de nuestro continente, todavía piensan que son países sujetos de dádivas del extranjero y no actores relevantes para poder cooperar con el desarrollo de su territorio. ¿Ya? Y esa discusión yo creo que es una de las que tenemos que meter en nuestro país. Bueno, salir de nuestras fronteras es, por supuesto, uno de los temas más importantes. Y salir de nuestras fronteras implica reconocernos todos también un poco como migrantes, como personas que hemos tenido que movilizarnos dentro de nuestros propios países. Hemos visto lo que ha ocurrido en Argentina con los migrantes de Paraguay, los migrantes también de Bolivia y de Perú, lo que nos ha ocurrido en Chile con los migrantes de Perú inicialmente y también de Colombia actualmente y de otros países, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, y lo que ocurrió con los haitianos, que no habíamos tenido población haitiana en Chile, afrodescendiente muy poquita, y hoy día ha llegado una población no tan numerosa, pero sí que se distingue, ¿no es cierto?, fácilmente en nuestra ciudad, principalmente en Santiago. Bueno, esos cambios que nos van ocurriendo tienen que ser grandes oportunidades y a veces la ciudadanía lo sigue viendo como una gran tensión y dificultad. Lo mismo que nos quejábamos a veces de lo que ocurría en Europa con los migrantes latinoamericanos, bueno, nos ocurre dentro de nuestros propios países y deberíamos seguramente mirarnos en un espejo para ver cómo estamos llevando adelante este trabajo. El compartir los aprendizajes entre los países. Hace unos días atrás, en una de las comisiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia de Cooperación Internacional, el director del Programa de la Nación Unida para el Desarrollo contaba de las 11 misiones de países extranjeros que ya habían estado en Chile y decía también que habían misiones que habían salido de Chile para ver experiencia en otros países de Latinoamérica. En todos nuestros países están ocurriendo cosas admirables, acciones que nosotros podemos imitar. Y eso nos relaciona con el Producto Interno Bruto, se relaciona con movimientos desde la ciudadanía o movimientos desde el Estado o desde el empresariado que van modificando la manera de construir nuestros países. Y ahí tenemos mucho que aprender. Experimentar que el servir a otros dentro del continente sí modifica la realidad. Si nuestros jóvenes, profesionales principalmente, no aprenden esto, va a ser muy difícil construir una Latinoamérica unida, con un respeto a la dignidad de las personas. Y eso nos ha sucedido porque preferentemente nuestros jóvenes, producto del aprendizaje cultural y de la tradición iluminista, terminó viendo Occidente o el norte como su umbral de desarrollo y no viendo sus propios países como la gran riqueza que poseíamos para poder compartirla con el resto del mundo. Veamos un poquito la realidad. ¿Cuál es la realidad que desde el punto de vista social de la organización en la cual yo colaboro podemos aportar para ir haciendo esta construcción? Tenemos un continente, ¿no es cierto?, como todos lo conocen, especialmente Latinoamérica y el Caribe, con todavía índices de pobreza elevados, ya que son más o menos un tercio de la población, dependiendo de la medida de cada país, ¿no es cierto?, cada uno de nosotros las conoce en sus países, pero se habla que una persona vive en una situación de pobreza desde el punto de vista de los ingresos cuando tiene un ingreso inferior a $2 y vive en extrema pobreza cuando tiene un ingreso inferior a $1. ¿Ya? Y todavía un tercio de la población tiene un ingreso inferior a $2. $2 que equivalen en Chile aproximadamente $4, al igual que en Uruguay y Argentina, pero bueno, hace poquito salieron las ciudades más caras de América Latina y el Caribe y un país que sufre mucho y que tiene bajos ingresos como Haití. La tercera o cuarta ciudad más cara de América Latina y el Caribe para vivir es Puerto Príncipe, por la presión que ejercen los organismos internacionales en el costo de la vida, en la presencia de muchas personas, ¿no es cierto?, organismos internacionales en ese territorio
y porque los alimentos ya tienen un precio internacional. Y eso, por supuesto, los hace más pobres todavía por los costos de la vida. Pero en medio de esa pobreza material, uno podría decir, hay una gran riqueza de nuestras comunidades, hay una gran riqueza de nuestra naturaleza. Yo que visito regularmente todos los países, me toca andar mucho por caminos muy apartados, ir a lugares muy apartados donde trabajan los profesionales de América Solidaria, me admiro de la riqueza de nuestros países, de la maravilla de nuestros países. Y digo, no puede ser que en medio de tanta maravilla, de tanta riqueza natural, tengamos a grupos muy grandes de la población con brechas gigantescas en relación a otros grupos. Hay grupos que vivimos como Ginebra y otros grupos, ¿no es cierto?, que viven como los territorios más pobres de África. Entonces uno dice, hay algo aquí, ¿no es cierto?, que no funciona bien. Entonces tenemos la riqueza, tenemos las posibilidades y eso tenemos que desarrollarlo y podemos aportar desde todos los ámbitos. Tenemos una Latinoamérica también desigual y les voy a mostrar los datos allí de esa desigualdad, pero tenemos grandes riquezas culturales que ignoramos. Yo me admiro cada vez que piso Guatemala de la cantidad de lenguas que se hablan en Guatemala. La gente les llama dialecto. Yo, ¿qué diferencia hay entre un dialecto y una lengua? Ustedes me podrán decir las diferencias que yo conozco, pero todas las lenguas partieron como dialecto. El euskera me dirán que es una lengua, no una lengua, era un dialecto. Y así uno podrá dar una larga lista, ¿no es cierto?, y de lenguas maravillosas que se hablan, de culturas maravillosas que se viven, pero que se les ha hecho sentir a esos pueblos por esta tradición iluminista que al final son pueblos ignorantes, que carecen de cultura y que son un lastre para el desarrollo de los países, y no una gran riqueza para el desarrollo de los países, porque la riqueza de los países no solo se mide por lo que tienen, sino por lo que son, lo que hacen y por dónde están en su territorio. Y Latinoamérica es un continente extremadamente violento. La gran mayoría de nosotros lo sabe, ve los indicadores de violencia en el mundo, en países, ¿no es cierto?, donde no hay guerra. Si uno los compara, somos, ¿no es cierto?, el continente donde hay mayor violencia, mayor disponibilidad de armas también para los civiles. Pero en medio de esa violencia tenemos grandes redes familiares y comunitarias y tenemos también entrelazamiento de comunidades maravillosas. 53 millones de personas padecen hambre, ¿ya?, mientras la mitad de los alimentos que producimos se botan. Se botan porque no los podemos refrigerar cuando los producimos en lugares de pobreza o porque los que tenemos mayor cantidad de ingresos los botamos porque no los consumimos en nuestra casa o en nuestro supermercado. Y eso hace, ¿no es cierto?, que un grupo importante de 590 millones, 53, casi un 10%, lo pasen tan mal. En este ratito que vamos a estar acá, nosotros dos van a morir más o menos 30 niños de hambre en nuestro continente, o de causas debidas al hambre, de alguna enfermedad debida al hambre. Hay muchas personas que se movilizan contra el aborto en varios de nuestros países. Y yo digo, ok, se pueden movilizar contra el aborto, pero ojalá se movilicen también por la vida. Porque en muchos de los países donde hay grandes movimientos contra el aborto, hay muchos niños que mueren todos los días producto del hambre, ¿ya? Y entonces tengamos coherencia entre los países, ¿ya? Y vayamos, ¿no es cierto?, viendo que todavía 70 millones viven en extrema pobreza, o sea, tenemos grandes oportunidades para poder trabajarlo. En los sectores rurales, 3 de cada 10 viven también en extrema pobreza. Las desigualdades siguen siendo muy duras en nuestro continente. Miren ustedes, los que estamos en el 10% más rico, en el caso de Chile nos quedamos casi con el 40% de los ingresos, y los que están en el 10% más pobres se quedan con un 1%, un 2% de los ingresos, ¿ya? Por supuesto que eso se tiene que cambiar. Si no se cambia, genera una gran injusticia primero y mucho daño a la familia y a las personas, pero también una gran inestabilidad social. La fuente de la paz social es la justicia social. No es solamente la represión, ¿no es cierto?, o el querer imponerle a otros ideas autoritarias. Y la pobreza, como lo dice un gran economista, es una privación de libertad, porque te impide a ti desarrollar tus capacidades naturales. Esa es la fuente de la pobreza. La fuente de la pobreza es una construcción humana. No es algo impuesto, no es una condición natural. Por eso hablamos de situación de pobreza, ¿ya? Y la gente dice que es un eufemismo. No es un eufemismo, es una constatación de la realidad, ¿ya? Las personas, ¿no es cierto?, la construcción de la pobreza en nuestros países se ha hecho desde las personas que habitamos los países. Nosotros somos los fabricantes de la miseria, como lo dijo un texto de varios autores latinoamericanos algunos años atrás. Para ir terminando, ¿cómo nos relacionamos? ¿Ya? Así como nos relacionamos, la relación que establecemos es consecuencia de cómo nos miramos. Si miramos a los pueblos originarios, por ejemplo, como incultos, incapaces, como un lastre para la sociedad, por supuesto que la relación va a ser así. Si los miramos como una gran fuente de riqueza y como personas que tienen derecho a hacer valer su propia cultura, su idioma, sus tradiciones, bueno, ese enriquecimiento va a ser mucho mayor.
¿ya? Y vamos a poder generar países de verdad. Y eso, ¿no es cierto?, implica una mirada de dignidad, relaciones igualitarias y prácticas de justicia. Y eso se realiza reconociendo que hay riqueza en medio de la pobreza. Y esa riqueza tiene que activarse cuando uno junta esa riqueza con las oportunidades que le tenemos que entregar a la sociedad. Y ese trabajo lo realizamos tres actores: el Estado, la empresa privada, el mercado se podría decir, y la sociedad civil. Esos somos los actores que estamos en esto, ¿ya? Y así es el modelo como se ha construido. Uno podría decir en algunos lugares el peso más grande lo tiene el Estado, en otros el mercado, y en otros, ¿no es cierto?, está la sociedad civil ante la ausencia del mercado y del Estado. Bueno, si estos tres actores se combinan adecuadamente en nuestros países se van a consolidar y van a poder establecer relaciones de dignidad mucho mayor. A veces algunos de estos actores están más retrasados. Nuestros países sufren, decimos los psicólogos sociales, de una gran fragilidad, porque necesitamos que para realizar buenos comportamientos de la sociedad civil nos controlen el comportamiento desde afuera, a diferencia de otros países del norte que no necesitan ese control, lo que llamamos locus de control. Bueno, la sociedad civil tiene que madurar mucho, y esa sociedad civil es donde nosotros hemos apostado como América Solidaria, y es lo más relevante y es lo último que les voy a contar de cómo hemos ido construyendo acciones desde la sociedad civil para transformar esta realidad. La sociedad civil somos un muy buen embajador de lo que son las imágenes de nuestros países, las riquezas de nuestros países. Si dos profesionales peruanos se instalan a trabajar en una zona pobre de Chile, o marginada o excluida como Coronel y Lota, en el sur de Chile, esos dos profesionales peruanos comienzan a generar una imagen de su país en ese territorio distinta a la que había previa por la presencia de ellos. ¿Ya? Comenzamos a cambiar desde la relación entre los ciudadanos lo que no hemos logrado construir en las relaciones entre los estados. ¿Ya? Y esa es una gran gracia de la sociedad civil. Tenemos que fortalecer esa sociedad civil, por supuesto que sí, para hacer más eficiente y eficaz su trabajo. Y tenemos que ayudar que la marca país se construya a partir de los vínculos ciudadanos. Por supuesto que la construyen los empresarios, la construyen los estados, pero tenemos grandes fragilidades para construirla de los ciudadanos. Si un ciudadano colombiano hoy día llega a vivir a Antofagasta, los mismos colombianos que trabajan allá lo catalogan entre bueno o malo. Y la ciudadanía chilena, y también la peruana y la boliviana que viven en Antofagasta, le carga al nuevo que acaba de llegar como chivo expiatorio todos los males de la ciudad. ¿Cómo construimos una adecuada imagen? Vinculándonos entre nosotros. Y ese valor, ¿no es cierto?, lo podemos hacer desde la ciudadanía. Y el ejemplo de la Fundación América Solidaria es que, reconociendo la fragilidad de las organizaciones sociales, dijimos cómo ayudamos a las organizaciones sociales a construir un buen trabajo en el territorio, en nuestro territorio. Y partimos, como muchos de ustedes ya nos conocen, hemos estado en hartas reuniones con algunos de ustedes, partimos construyéndolo eso en Haití, con profesionales chilenos. Y hemos trabajado ya en 13 países, actualmente trabajamos en 9, y se ha creado Fundación América Solidaria en 6 países. Actualmente América Solidaria está constituida legalmente en Chile, en Colombia, en Estados Unidos. Se constituye este martes en Perú y también en Haití. Y acaba de partir en Uruguay, se acaba de constituir el directorio y acaba de partir en Uruguay y pronto estará en Argentina. Hay un grupo en Argentina que quiere armarla, nos han presionado harto para armarla de Canadá y desde México. No tenemos la capacidad operativa para poder armarla, pero vamos a seguir trabajando para que eso ocurra. América Solidaria no es una organización chilena que quiere trasladarse a otros lados. Por supuesto que lleva algo de los chilenos, pero en cada lugar se construye a partir de lo que los países quieren construir. Pero están obligados los países a que sus profesionales no trabajan en su país, salen gratuitamente a servir a otros países. Los chilenos parten a otros países y a Chile llegan profesionales de Estados Unidos, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, y esperamos que pronto también lleguen de Haití. Y llegan a trabajar a organizaciones sociales de niños discapacitados, escuelas, de niños migrantes, como en el caso de Chile, y así, a distintas organizaciones que requieren fortalecer su operación para poder realizar bien su tarea. ¿Ya? Ese es el objetivo de América Solidaria y por eso hemos movilizado hasta ahora un poco más de 400 profesionales en el territorio. Y esos profesionales van cambiando la imagen de ellos mismos acerca de los otros países y van cambiando también la imagen de su país en los territorios donde operan. Y esto que hablamos de marca país adquiere un valor social distinto, un valor social y cultural distinto, porque eso no solo se hace a través de los vínculos comerciales,
no solo se hace a través de los vínculos de los estados, sino se tiene que construir a través de los vínculos de los ciudadanos, donde tenemos el mayor cúmulo de prejuicios y de diversidad, ¿no es cierto?, y de fronteras que pasar. Y esta es una activación de esta trilogía que es lo público, lo privado y, por supuesto, todas las organizaciones sociales, muchas veces tan descalificadas, ¿no es cierto?, y tan vilipendiadas en nuestro continente, pero que requerimos organizarnos para hacer valer también nuestros derechos en el territorio. Hay gente que no les gusta interlocutar mucho con las organizaciones sociales y dice, no, solo con el Estado o solo con los empresarios. Bueno, somos muchos y si nos organizamos podemos presionar, como en tantas partes del mundo, a modificaciones sustanciales que los Estados no han querido realizar. Y lo activamos a través de la superación de la extrema pobreza en los territorios nuestros, metiendo profesionales jóvenes y activando la sociedad civil de esos territorios. Si yo tengo un consultorio que funciona a media máquina en Haití, metemos profesionales chilenos hasta que sea sustentable con profesionales haitianos. Eso ha tardado una década. Y hoy día ustedes van a ese consultorio, atiende todos los días y la gran mayoría son profesionales haitianos y no chilenos. Y a medida que esos proyectos sean sustentables, las personas establecen sus redes de justicia y de solidaridad en los territorios y eso se transforma después en políticas públicas. Y nos vinculamos especialmente a los niños. Más del 40% de los niños en nuestro continente nacen y viven en pobreza. O sea, la herencia que les hemos entregado a ellos es de pobreza en un continente rico, no pobre. Y nos vinculamos en educación, en salud y en desarrollo productivo. Y tenemos aquí algunos ejemplos de proyectos que ustedes los pueden ver después, se los voy a dejar, ¿ya? Y uno de ellos es el Banco de Alimentos de Bogotá, que cada vez funciona mejor con profesionales chilenos, bolivianos y peruanos. Han ido mejorando la gestión de ese banco de alimentos que impide que se boten alimentos que pueden ser reutilizados en los lugares de mayor pobreza. 800 organizaciones de la periferia de Bogotá son alimentadas por este banco de alimentos. Escuelas, jardines infantiles, centros de personas mayores, de discapacitados, y tienen una gestión espectacular. Y durante 4 generaciones profesionales de estos 3 países han estado trabajando para profesionalizar este banco de alimentos que era extremadamente artesanal y voluntario en sus inicios. Bueno, y otro de los ejemplos que están acá, y les quiero mostrar la foto de los huertos de Uspantán en Guatemala, que partimos el año pasado con Hábitat para la Humanidad y con el Fondo contra el Hambre y la Pobreza de Chile, de la AXI, y ese programa, ¿no es cierto?, y el PNUD, ese programa hoy día ha logrado que 60 huertos familiares se activaran en un año. Hoy día estamos trabajando entre Honduras y Guatemala también en una tarea similar, porque esos territorios son ricos para producir alimentos y producto de la guerrilla, producto de la inestabilidad, de la falta de políticas públicas en esos territorios, y también de que las personas se asustaron mucho y se encerraron en sus hogares, dejaron de producir la riqueza de la tierra. Y llegaron a producir 3 tipos de alimentos que eran principalmente porotos, frijoles, garbanzos y maíz. Y hoy día en los huertos de Uspantán en Guatemala, más de 60 familias están llegando a producir 16 productos distintos de alimentos. Y bastó que un profesional boliviano, agrónomo, y una psicóloga comunitaria chilena se metieran en la comunidad quiché, activaran la comunidad y ellos ya tenían la riqueza y las capacidades, que son ancestrales, pero se lograron reactivar armando una semillería en el lugar para que efectivamente ellos pudiesen volver a cultivar sus ricas tierras que tienen en ese territorio, con grandes, ¿no es cierto?, habilidades también ellos para trabajarlas. Y este es el modelo que hemos ido construyendo, que es un modelo de cooperación hexagonal, que nos lo pidió el Banco Mundial presentarlo hace unos meses atrás en Corea, justamente para mostrar que la cooperación tiene que abrirse a muchos actores. Un actor relevante de la cooperación es la misma comunidad. Hace poco en la discusión del Fondo contra el Hambre y la Pobreza de la Nación Unida, nos contaba uno de los embajadores chilenos que en la mesa que se discutió esto en Europa estaban las comunidades de África que reciben los recursos y las comunidades peleaban por sus recursos. O sea, los afectados del fondo, ellos fueron a pelear por sus recursos con la Fundación Bill Gates y con los representantes del fondo y además con las organizaciones sociales. La organización no podemos ser voz de las personas con las cuales trabajamos. Ellos tienen que ser voz de ellos mismos. Nosotros podemos colaborar con ellos en facilitar los procesos, pero ellos tienen que ser voz de ellos mismos. Y somos 6 actores, pueden ser más. Lo que hemos puesto son estos 6 actores que ustedes ven allí. Y esto se va entrelazando y se va construyendo un continente, ¿no es cierto?, con mayor justicia si efectivamente logramos reconocernos entre los ciudadanos como ciudadanos iguales, con la misma dignidad. Hace años atrás, cuando tenía 40 años, tengo actualmente 55, un grupo muy grande de personas de Latinoamérica nos juntamos en una reunión donde estaba Rosa Menchú y Gabriel García Márquez, y ellos tuvieron algunas intervenciones, y en una de ellas Gabriel García Márquez nos dijo esto, que el siglo que venía, esto era antes, ¿no es cierto?, del inicio de este siglo,
iba a ser construido a nuestra imagen y semejanza. O sea, que no nos quejáramos tanto de que este tiempo era malo. El tiempo somos nosotros. Si los tiempos son mejores, es porque nosotros somos mejores, porque nosotros nos atrevemos a construir un tiempo distinto. Porque los tiempos van a ser hechos a nuestra imagen y semejanza. Si cada uno de nosotros nos revisamos personalmente, si revisamos nuestros países, si revisamos los vínculos que establecemos, si revisamos cómo hablamos de los pueblos originarios, cómo hablamos de las personas en extrema pobreza dentro de nuestros países, de nuestras familias, seguramente si vamos cambiando el lenguaje, cambiamos las realidades y reconocemos la dignidad de las personas que por siglos han estado aplastadas. Hace mucho tiempo atrás, y para concluir, San Bartolomé de las Casas luchó abnegadamente para que se reconociera la dignidad de los pueblos originarios de nuestro continente. Y al término de su vida tuvo que reconocer que no había luchado por los afrodescendientes, porque a ellos no los reconocía como personas que tenían la misma dignidad, sino como animales. ¿Esto qué quiere decir? No que San Bartolomé de las Casas era una persona mala, sino que su grado de conciencia de la dignidad del otro llegó hasta los pueblos originarios, porque el color de la piel se le acercaba a ellos los españoles, pero no llegó hasta el reconocimiento de las personas que eran traídas de África y vendidas como animales, que la mitad de ellos moría arriba de barcos y que al final nosotros terminaban esclavizados y muertos en nuestro continente. Entonces, si logramos niveles superiores de conciencia acerca de la dignidad del otro, nuestra propia imagen y la imagen que proyectamos hacia afuera seguramente va a ser más grande, va a ser más real y va a ser mucho más rica que la que tenemos hoy día. Y esa es una tarea de todos los días. El otro día un empresario me dijo: pero Benito, ¿por qué nos presionan más todavía para el desarrollo y para la igualdad? Bueno, este es un proverbio haitiano que dice Yemón, Yemón, Yemón. O sea, después de ese monte viene otro monte. Haití significa, ¿no es cierto?, el país, el territorio de las colinas. Bueno, pasamos una colina, cuando uno camina en Haití, ¿no es cierto?, va caminando por estas colinas, pasa una, no ve la otra, pero no ve que hay más allá. Bueno, tiene que pasar la otra colina y le va a venir otra colina. Son el camino, ¿no es cierto?, hacia la exigencia o el cumplimiento de los derechos de todos los seres humanos, que al mundo le ha costado mucho, que es muy reciente, por supuesto, de unos 60 años atrás, pero que a todos nos ha costado mucho reconocerlo por estas tradiciones culturales que nos afectan y nos privan tanto de libertad. Ojalá que en el trabajo que ustedes realicen, en todo lo que estamos construyendo, la sociedad civil sea un actor protagónico. Oblíguenos y vincúlenos a esta realidad. Lo necesitamos y necesitamos transformar esta realidad. En el seminario que voy ahora viene un economista italiano que se llama Diego Petrella, que a lo mejor alguno de ustedes lo ubica. Él ha estado luchando para que cuando se cumpla 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos, la pobreza sea declarada una violación contra los derechos humanos. Y se está armando un movimiento mundial para que ocurra esto, ¿no es cierto?, el 2018. Y estamos armando la red en Chile para que esto ocurra. Porque no puede haber pobreza en un mundo donde se vota, por ejemplo, la mitad de los alimentos y donde hay riquezas acumuladas gigantescas. Tenemos que construir un mundo distinto y si lo imaginamos y soñamos, lo podremos construir. Muchas gracias. Perdón. No sé si yo me escucho o no. Sí. Bueno, muchas gracias, Benito. La verdad que tu charla ha sido tremendamente inspiradora, pero también a la vez nos ha graficado lo que es la realidad de nuestra región y los grandes desafíos que tenemos por delante. Yo sé que él ha sido un gran embajador de nuestro país, yo sé que está poniendo la mayor de sus energías, su corazón, su pasión en poder sacar adelante las grandes desigualdades que tenemos y de las cuales tenemos que hacernos cargo y que yo creo que cada día vamos avanzando con ejemplos tan claros como es este de la sociedad civil. Y también por eso es que hoy día nos hemos permitido traer e invitar al profesor Carl Wilson para que él nos exponga un ejemplo de cómo un país como Nueva Zelanda ha ido incorporando y ha hecho una transición para el reconocimiento de los pueblos originarios. Ellos la tienen un poco más fácil que nosotros porque no tienen la diversidad de pueblos originarios, pero efectivamente yo creo que es una experiencia que va a ser tremendamente enriquecedora de conocer, compartir y ver de qué manera nosotros podemos ir adaptando eso en cada una de nuestras realidades. Así que muchas gracias y invitamos a... Tú tienes que partir, sí. Estaba tan entusiasmada. Agradecemos la interesante presentación de Benito Baranda, presidente de América Solidaria. Tal como él nos explicaba, por compromisos previamente adquiridos debe dejarnos, pero agradecemos cordialmente que haya sido parte de nuestro foro. Así como el espíritu de colaboración e integración nos ha distinguido, las culturas originarias han marcado también la historia de América Latina. De ahí la importancia de conocer la experiencia de Nueva Zelanda, que ha puesto a la cultura maorí como eje de su proyección internacional.
Carl Wixon, miembro representante del sector privado en el Consejo Asesor de la marca país New Zealand Story, abordará estos aspectos. El señor Wixon es descendiente maorí y ha sido líder en el desarrollo de la dimensión maorí en New Zealand Story, como se denomina a la oficina de marca país de Nueva Zelanda. Tiene una vasta trayectoria siendo responsable del desarrollo de estrategias para el turismo maorí de Nueva Zelanda y el sector pesquero maorí con miras al mercado chino. Asimismo, se ha involucrado en proyectos de salud, educación y economía con las organizaciones de tribus maorí. Actualmente es presidente del Instituto de Diseñadores de Nueva Zelanda y fundador clave de la Asociación de Diseño Maorí, donde se abarcan diversas disciplinas desde esta perspectiva. Junto con darle la más cordial bienvenida, le invitamos a exponer sobre culturas originarias y gestión de marca país, Nueva Zelanda y la experiencia maorí. Firstly, an apology. I can only speak to you in Māori and English. En inglés y en maorí. I'm going to open my presentation Voy a partir mi with presentación a traditional Māori greeting. con un saludo maorí tradicional. I will do it in Māori. Lo voy a hacer en maorí y después voy a explicar en inglés para que los intérpretes puedan traducirles la versión en español. Ko te raki lui, tēnā koe. Ko te papatua nuku, e takoto nei tēnā koe. Ko te maunga tapu, te maunga teitei o te Andes, tēnā koe. Ko te awawa o tēnei pais, te Mapocho, nā awa o Chile, a tēnā koutou. Ko te mihi tuakahi ki te haukai ko tēnei rohi, te tangata tuatahi, te Mapuche, a tēnā koe, a tēnā koutou te Mapuche. Ko te mihi tuarua ki te tangata whenua o Chile, a tēnā koutou. Tēnei te mihi atu ki a koutou, nā haue whā o te whenua o Latin America, tēnā koutou. Ko te mihi ki te rangatira, ki te kaiwhakahaere o tēnei hui, Miriam Gomez, tēnā koe. Kia ora tātou. I'm going to translate in bites. Al inglés. So first, I gave recognition Primero to our reconocí Godfather al and our Padre Earth Mother. Cielo y a la Madre Tierra. Secondly, En segundo lugar, saludé a la montaña de los Andes, stunning mountains. a la hermosa cordillera que tienen ustedes y a los ríos. Then I go to the Y después me dirigí a las personas, people, to the a las primeras personas que vivieron acá, las primeras culturas, a los mapuche. Secondly, Después go to the people of Chile. hablé sobre los chilenos Send greetings to you all. y les saludé a todos ustedes. Y por último, saludé a todas las naciones aquí presentes en este foro. Ko auraki te makatapuare ki ko wai tapiti awa te papako ko hāwhaki te moana. Ki te tautoko hākoro ko wai tahane ka te māmoe me kai tahi me oi oi ki iwi. Ki te tautoko hākoi ko nā te tōranga tere ki iwi. Fast, eh? Rápido, ¿cierto? So, I introduced myself Bueno, me by way of presenté introducing my mountain, presentando my mis river. montañas, también mis ríos, mi mar y a mi gente. For Māori, we don't En los maorí nosotros no nos identificamos nosotros por el nombre, sino que nos identificamos por la genealogía a través de nuestros paisajes. Kia tātou tautoko te kaupapa o tēnei wāhanga. A te puāwaitanga o te āhua me te auaha o nā tohu o nā iwi katoa. So I just express, Entonces acabo de expresar may we all support the purpose of que the nosotros también meeting today apoyamos a to todos see que se the están flowering reuniendo of hoy our día para que nations vean el florecimiento through de our nuestras brand naciones expression a través de nuestras as distintos a tipos de way of expresiones. Es stimulating una growth. forma de estimular el crecimiento y de expresarnos al mundo. Nō reira, ko te whakawātea me te karakia timatanga.
So now I wish to open Ahora deseo abrir Māori prayer, con una oración típica maorí which is handpicked for this que venue está because it is especialmente para este lugar, porque nosotros estamos aquí, somos personas que estamos acá juntos, que tenemos pensamientos juntos, estamos conversando juntos, in a way that we may y esa es la forma para hacerlo de una forma tal que nos podamos beneficiar. Tui ai ronga, tui raro, tui waho, tui roto. Ka ronga te pō, ka ronga te ao. A ki wai ki nui, ki wai ki ro, ki wai ki kā mā mā. Tui a te moka here tangata. Whanno, whanno, haramai te toki, haumi e, hui e, tāki e. So that prayer essentially En esencia se refiere listening to the sounds a of the birds escuchar a los sonidos de las from aves above, below, de arriba, de abajo, que están atrás, hacia los lados all around. y que nos rodean en general. Think of that as the Y que capturing piensen voices, eso sobre esas voces que están ahí siempre presentes listening to everything all around, y que están tuning in. escuchando todo lo que está a nuestro alrededor. Then talks about Y después habla from acerca a Polynesian perspective, de una perspectiva de la Polinesia, o este viaje continuo por el océano, understandable for y Polynesia, que, de acuerdo a los entienden los polinésicos, la historia, si es que conocen esa historia de que siempre han estado viajando, que son viajeros, entonces habla de este viaje perpetuo y que nosotros somos parte de ese viaje perpetuo, constante. talks about Habla además tui tuia. del chui chui chua. Quichua es saludar, estar siempre ahí juntos. Entonces habla de entrelazar juntos la vida de todas las personas, entrelazarse de una forma en la cual nosotros podemos luchar juntos. Toki in the Māori is Y toki en maorí es una herramienta para la madera. Entonces tomamos esa herramienta y vamos nosotros forjando nuestro propio futuro. So I just wanted to Bueno, entonces lo que yo quería hacer es darle primero una referencia geográfica de la forma, en base a lo como me presenté. Este es nuestro país, Aotearoa. I introduced my mountain, Mis Aoraki. montañas, ahora aquí. We had 74 Tenemos 74 tribus maorís en Aotearoa. so it is a bit complicated. Así que sí es un tanto complejo. 74 tribus. Mi principal tribu Geographically the largest, es la más grande desde el punto de vista geográfico, cubre el 80% de la isla del sur, como pueden ver. Ahora aquí es la montaña más grande, el cordón montañoso más grande en nuestro país. Y from our tribal view, Y desde el punto de vista de nuestra tribu, esa montaña es el jefe, children of one of the y que fue el hijo de uno de los dioses de la creación. Waitaki, that's my river, Waitaki es el río, fed from que es alimentado de Aoraki. So there's a Māori Entonces hay una competencia maorí que tenemos nosotros, que hay una rivalidad entre distintas de las tribus que tienen las mejores montañas, y nosotros siempre ganamos, por supuesto, pero voy a tener que sucumbir ante los Andes en todo caso. This is another place, Este es an otro ancestral lugar home for some of my ancestors, a que donde place vienen called mis ancestros, Rakiura. un lugar que se llama Rakiura, y que es una isla que está en la parte sur de la isla del sur. And importantly for me, Y personalmente voy a hablar sobre este lugar, que es una isla muy muy pequeña que se llama Poutama, y Poutama stairway to the heaven es una escalera al cielo. in the language. Eso es lo que significa. Y es un lugar donde mi familia practica siempre, cosecha los alimentos, continúa con esa práctica. And Te Rauaroha, Y Terra Uroja our tribal meeting house, es el lugar de reunión de nuestra tribu, y que está también en el extremo sur de la isla del sur. Tonga is where I live today. Es donde yo vivo ahora, ese es mi Heretaunga, es donde vivo ahora, en Heretaunga. But I want to also touch on our También relationship. quisiera hablar sobre nuestra relación con América del Sur. So some of you will know a bit about Entonces, algunos de ustedes quizás podrán conocer algo sobre la Polinesia y la migración del Pacífico. Seguramente ustedes ya saben Polynesians
que los polinésicos llegaron a Rapa Nui, a la isla de Pascua, pero lo que quizás no sepan y que los científicos todavía están luchando es la relación que existe con ellos, con los polinésicos de América del Sur. Lo que sí sabemos es que hay muchas fotos de papas dulces ahí y nosotros tenemos muchas variedades de papa dulce y empezamos nosotros a traer también a América del Sur. Entonces nosotros sabemos en algún momento que nuestros polinésicos vinieron acá y después volvieron. Así es que nosotros sentimos que desde el punto de vista de maorí, nosotros nos vemos de hecho como nuestros primos que viven al otro lado del Pacífico. Voy a hablar ahora, y quizás ustedes pueden recordar la imagen de la pequeña isla llamada Poutama, y voy a hablar un poco más sobre esto porque es muy importante para mí personalmente y además es nuestro punto de conexión con América del Sur. Entonces, la práctica la costumbre que tiene nuestra familia y la que ha estado participando ya 500 años y dejaron es la cosecha de alimentos que se llama titi en maorí. El titi vive en esas islas y lo que ven ahí en ese mapa es el rastreo de la migración de estas aves por el Pacífico. Y el único otro lugar en el Pacífico donde algunas de esas aves anidan es la isla Guafo. Piensa también como nuestro país, como Aotearoa, como un país de aves. Antes de que hubiese personas ahí, solo habían aves, peces y otros animales. Y ahora está lleno de vacas y ovejas. Entonces las aves son muy importantes para los maorí. Muchas de nuestras costumbres se basan en las aves. Ahora, para mi familia, esa ave es nuestra fuente de alimentación, es su fuente de alimentación y además su guía espiritual. Por lo tanto, es nuestro guardián. Los maorí creen que cuando nosotros fallecemos, nos vamos como aves desde el país y empezamos el viaje por el Pacífico. Este año murió mi padre en esa isla durante la crianza, así es que nosotros como familia creemos que su espíritu viajó con esas aves hacia el Pacífico, incluyendo esta relación con América del Sur. Así es que es muy especial para mí estar aquí. Es un viaje que yo quería hacer, el viaje de nuestros ancestros, pero además los espíritus de nuestros ancestros también que han viajado a través del Pacífico. Así es que para mí es un honor realmente y un privilegio y me siento muy humilde estar aquí entre ustedes. Así que para mí es fantástico haber hecho este viaje, esta ruta, y es mucho más rápido, por supuesto, en un avión. El seguir las aves es un poco más lento a veces, o incluso navegando en las canoas. Y lo que quisiera hacer hoy en este foro, que estamos hablando sobre las marcas de las naciones y el lugar que tienen las naciones indígenas en esta marca de las naciones, es más bien compartir una historia. Los maorí no tenemos una cultura escrita. Se expresa a través de arte y a través del lenguaje oral, a través de canciones, de oraciones, entre otros. Así es que lo que voy a hacer hoy es compartir una historia. Y es la historia que se divide en 3 partes y quisiera hablar un poco acerca de la historia maorí. No puedo realmente llegar y hablar de problemas indígenas sin entregarles el contexto de donde provengo, porque ese contexto puede ser distinto a los contextos de las culturas indígenas de otros países. Por lo tanto, no puedo asumir que lo que nosotros hemos hecho y lo que ha funcionado para los países puede funcionar en otras naciones o en otros países. Por lo tanto, voy a compartir mi historia y
y lo voy a hacer también un poco con un toque personal. En segundo lugar, hablaré acerca del proyecto de la historia de Nueva Zelanda. Nosotros en forma voluntaria, bueno, tenemos una marca de país que es el lecho de plata. Tenemos una marca turística muy fuerte, quizás ustedes que se llama 100% puro, 100% pure, y el desafío fue complementar eso, y la forma en que quisimos complementar eso fue compartiendo historias, nuestra historia con el mundo. Y nosotros esperamos que ustedes compartan su historia con nosotros también, porque para nosotros esa es la idea de establecer relaciones. Trata sobre el relacionamiento, y el contar historias hace eso, hace que la gente se relacione y los haga parte de una conversación. Así que les voy a hablar acerca del proyecto New Zealand Story, cómo nosotros empezamos a crear este proyecto New Zealand Story para compartirlo con el mundo. Y espero que haya algo que ustedes puedan recordar de esta presentación y que les pueda ayudar de alguna forma o estimularlos. Así que yo voy a hablar desde mi punto de vista en base a la experiencia maorí y que quizás puedan ser útiles para otros. La primera parte, capítulo 1. Entonces, bueno, ustedes quizás se preguntarán cómo este blanco con un apellido Wixon está hablando de los maorí. Y para poder entender eso tienen que entender un poco de nuestra historia. En 1834 fue cuando la familia Wixon llegó en Aotearoa y era un navegante que venía de Lituania, Henry Wixon. Poco tiempo después, en 1840, que es un año muy importante en la historia de Nueva Zelanda, es el año donde se firmó el tratado entre la Confederación de los Jefes Tribales maorís y los representantes de la corona británica. Hubo un acuerdo, un tratado, las bases de la relación entre ambas partes. En esencia, le daba derechos de gobierno a la corona y nosotros podíamos tener nuestros derechos de ser jefes y daba garantía a la igualdad de ciudadanos. Al menos esa era la idea. Este es uno de nuestros líderes de nuestras tribus, Ngāi Tahu. En 1849, 9 años después del que se firmara ese tratado, se presentó la primera petición formal a la corona por violaciones a ese acuerdo. Entre 1840 se habían empezado a vender millones de hectáreas o acres de tierra a la corona, 34,5 millones. Y había muchas cosas relacionadas con esa venta, como por ejemplo un retorno de un 10% que se tenía que mantener como reserva, pero eso no se cumplió. Y esas fueron las primeras peticiones que se hicieron después de 9 años que se haya firmado este tratado, por las violaciones que se estaban haciendo. Ahora voy a saltarme un poco en el tiempo, voy a avanzar un poco en el tiempo para explicar que las peticiones que se hicieron en ese caso nunca se detuvieron, siempre siguieron. Y voy a hablar específicamente de lo que ocurrió en 1925, porque aquí se reunió un comité de mi tribu y que seguía presentando sus peticiones. Y lo que se ve ahí en rojo, ese es un ancestro de 1925, así es que en mi familia nosotros heredamos ese legado, el legado de esas peticiones. En 1967, ahí nací yo, así que ya saben cuántos años tengo. La 36ª generación de los maorí desde que llegaron desde la Polinesia a Aotearoa. Soy la 36ª generación y soy la 7ª generación de los Wixon. Del lado de mis ancestros maorí, tenemos relaciones con 6 tribus distintas por mi parte maorí. En el mismo momento seguían ocurriendo muchas cosas. Esto se relaciona con los cambios que hizo el gobierno de las leyes en relación con las tierras de propiedad colectiva, las tierras maorí de propiedad colectiva. Quitaron los títulos que existían y lo hicieron de manera tal que pudiesen estas tierras ser vendidas y compradas. Y
que se podían utilizar para distintos usos. En 1975, quizás este fue uno de los años más críticos para la cultura maorí. Lo que ocurrió fue que miles de personas maorí marcharon y protestaron por problemas que estaban ocurriendo con la tierra y otras cosas. Y por último, el gobierno logró escuchar y finalmente lo que hicieron fue establecer un tribunal, una corte, para escuchar las quejas formalmente y hacer recomendaciones al gobierno sobre qué hacer con esta situación. 1975, yo todavía era joven, yo a la extrema derecha de esa foto en nuestra isla, durante la cosecha estacional con mis primos. Todavía yo era un jovencito cuando esto estaba ocurriendo. Entonces, 1986, este caballero, Rakihia Tau, hizo la petición formal, el reclamo a ese tribunal para que fuera escuchado. Rakihia Tau, igual que mi padre, es uno de los viejos sabios de la tribu que murió este año. Él hizo esta petición formal y el tribunal publicó entonces el informe en 1990 y comenzaron las negociaciones. Recuerde que hay 74 tribus y esta es simplemente la historia de mi tribu. En 1990, los 150 años de la firma del tratado, seguían las protestas, todavía mucha insatisfacción, muy poco avance con las peticiones y los reclamos. Y era al mismo tiempo, en que me estaba graduando de la universidad, del Instituto de Diseño. Este fue otro momento clave para mi tribu. En 1998, nuestra tribu firmó un acuerdo con la corona, y la parte más importante de ese acuerdo fue la aceptación de una disculpa oficial por la pérdida de las tierras producto de todos los procesos, las guerras, las batallas y básicamente entonces lo más importante para nuestra tribu fue el perdón oficial. La segunda parte era una compensación muy pequeña comparado con el tamaño de la pérdida. Pero eso nos permitió tener cierto capital para invertir en nuestro desarrollo. Ese paquete del acuerdo final, en torno a 130 millones de dólares más o menos. Al mismo tiempo, siempre hemos tenido una expresión artística muy fuerte. Los maorí hemos venido madurando en términos de arquitectura y otras disciplinas más contemporáneas. Esto fue en 2009 cuando yo participé en el establecimiento de la Sociedad de Diseño Maorí con un enfoque en el desarrollo de las tribus maorí. Entonces, un grupo multidisciplinario para contribuir al desarrollo de las tribus, de la arquitectura de las tribus. Al mismo tiempo, mi familia y yo seguimos con la costumbre de la cosecha de aves. Aquí tenemos a mi padre a la izquierda enseñándole a los abuelos. La tradición es que los abuelos le enseñan a los nietos, porque usted sabe cómo son los hijos cuando el papá le quiere decir algo, entonces es mejor que el abuelo le enseñe al nieto y le transmita esa sabiduría. Y no parece una práctica muy tradicional porque hay ropa moderna, pero no obstante, esta es una de las tradiciones más antiguas, una de las tradiciones de cosecha de más larga historia en el país. Alrededor de esa misma época participaba yo crecientemente no solo en temas tribales, sino al desarrollo maorí en el país en general. Sectores como el turismo, la industria pesquera ha sido clave porque una de las cosas que consideró el tribunal de Waitoni fue la devolución de los activos pesqueros. Y entonces ahora los maorí
controlan el 40% de estas pesqueras. Yo he estado haciendo trabajo en el desarrollo de esto, esta pequeña imagen que pueden ver del dragón chino y la otra figura que se llama el Tony Fa, que es el equivalente a un dragón chino, pero es maorí. Eso tenía que ver con trabajo que yo hice en Shanghái, es decir, desarrollar las relaciones de cultura a cultura primero y luego seguía el intercambio comercial. Entonces la manera maorí es primero la relación y los negocios segundo. Y hemos estado utilizando ese enfoque en distintos mercados. Para darles entonces una idea de la posición maorí, los datos más recientes, fiables, son de 2010. Para darle un valor a la economía maorí, representa unos 30.000 millones estadounidenses. Eso muestra el diagrama, especialmente en el sector primario, donde tenemos la mayoría de nuestros activos. Pueden ver que representan el 38% de la propiedad forestal, otros en distintos valores, ahí en el gráfico, los porcentajes en producción láctea, en alimentación, las cuotas de pesca también y el 10% de los lácteos específicamente. Entonces la huella maorí es bastante grande en la economía cuando pensamos que somos solo 15% de la población. Lo que realmente quiero ilustrar aquí es que hemos tenido desde 1840 hemos estado en un modo de viviendo este duelo, esta sensación de injusticia, la sensación de haber sido abusados, de haber sido objeto de robos. Eso ha impulsado una psique, una actitud, una sensación de pérdida y de duelo durante muchas generaciones de maoris. Pero ahora estamos girando completamente. Entonces, en 1975, ahí donde se estableció el Tribunal Waitangi, ese proceso de acuerdo final entre las tribus y el gobierno, eso dio un giro al modelo. Entonces, las actitudes están cambiando y ahora estamos en un modo de crecimiento y desarrollo. Marqué también la línea con el acuerdo del Naiho Taiku, el acuerdo final para mi tribu. Entonces está cambiando totalmente esta modalidad anterior del duelo a la modalidad del crecimiento. Esto es sumamente emocionante para nuestro país, no solo para los maorí, para el país entero, porque ya no tenemos que estarnos peleando, sino que podemos crecer juntos. Entonces, en lugar de ser maorí versus el gobierno, es los maorís con el gobierno. En lugar de ser una comunidad, quizás no debo utilizar ese lenguaje, pero estar molesto, por así decirlo, una comunidad que está harta hasta la coronilla con las personas que manifestaban. Ahora la ciudadanía nos ve como personas apasionadas que tienen razón por esta sensación de injusticia con que han vivido. Entonces la sensación ahora es muy positiva entre la comunidad en general y el enfoque es el futuro, no está enfocado en el pasado. Entonces, en lugar de enfocarse en el pasado, estamos totalmente enfocados todos los neozelandeses en el futuro. Para darle una idea de esta diferencia, aquí tenemos una visión de los datos comerciales de mi tribu. Recuerden, comenzamos con en torno a 130 millones de dólares con activos después del acuerdo final y ahora hemos pasado la marca de 1.000 millones de dólares neozelandeses. Eso representa un crecimiento interanual del 20% y participamos en la pesca, turismo, bienes inmobiliarios, inversiones, salud, hogares de retiro, todo tipo de industria. Y esto realmente ha cambiado la vida de las personas. Ahora voy a hablar acerca del proyecto de Nueva Zelanda, el The New Zealand Story Project, lo que ustedes querían oír, pero iba a ser un poquito difícil integrar maorí, el concepto maorí a ese proyecto si ustedes no sabían en dónde se ubicaba los maorí dentro del contexto nacional. La oportunidad
oportunidad nació realmente porque había una agenda compartida entre los maorí y el gobierno. El gobierno tenía una agenda de crecimiento de negocios y los maorí una agenda de crecimiento económico también. Entonces había una necesidad. Había tanto demanda de exportadores que irían al mercado y encontraban que había distintas maneras de hablar de Nueva Zelanda, pero había la necesidad de narrar una historia común, de hablar de las mismas cosas cuando hablaban con distintas personas en el mercado. Poder entonces comunicar de mejor manera cuáles son nuestros atributos singulares como país y como personas, como pueblo. Y hay mucha discusión acerca del cambio de percepciones o el compartir las percepciones. A nosotros realmente nos impulsa un poquito más el concepto de la ampliación y de la compresión, y eso ajusta las percepciones también. En segundo lugar, con el crecimiento maorí dentro de la economía ha habido una mayor demanda de inclusión. Es decir, si vas a gastar dinero en promover el país y promover el turismo, ¿dónde estamos nosotros en esa imagen? Esa presión, esa exigencia ha estado muy presente. El desafío es que prácticamente éramos un país con dos historias, la historia indígena y la historia colonial. El desafío para nosotros ha sido tener como resultado una sola historia, no dos, una, acerca de quiénes somos, dónde estamos y qué nos convierte en singulares y cómo podemos añadir valor. El gran desafío para los maoris después del legado de duelo, de guerra, bueno, un gran desafío obviamente es el sobreponerse a los estereotipos. Aquí he hablado yo de la bella y la bestia en esta imagen. Nuestros hombres siempre han sido retratados como guerreros. No se ven muy amistosos, ¿no? Pero sí son amistosos. Pero la imagen presenta una imagen agresiva. Por otro lado, la mujer siempre se presenta como los cuadros del arte más antiguo, muy romántica la visión. Entonces tenemos esta opción de ser vilificados y ser objeto del romanticismo al mismo tiempo. Y son las imágenes con que las personas están más familiarizados. Y lo seguimos haciendo. Entonces no queda duda de que como país nuestra nación utiliza la imagen maorí para promoverse en el extranjero. Pero esta es la manera en que lo hace y que sigue usando las mismas imágenes, el mismo modelo, el mismo imaginario. Así fue como inauguramos el Mundial de Rugby en Nueva Zelanda en 2011. Pero es interesante, si estás en nuestro país, no vas a encontrar a muchas personas que se ven así, ¿no? Entonces, esto es práctica tradicional, costumbres antiguas, no es la sociedad maorí moderna. Aquí tenemos nuevamente Londres 2012, las Olimpiadas. Muchos neozelandeses no maoríes que les tendrían bastante timidez de hacerlo en casa, pero si salen en otros países son expertos de repente al hacer el famoso haka. Porque obviamente son diferentes y ellos lo pueden hacer, pero nuestros jóvenes estudiantes van a Londres a trabajar. Si vas a un pub, un bar en Londres y vas a encontrar muchos niños neozelandeses que son expertos de repente de la noche a la mañana en el haka, y lo hacen porque están en extranjero, pero si lo hacen en casa le dan 2 bofetadas, no hagas eso. ¿Quién dijo que tú podías hacer eso? Pero cuando están fuera obviamente son expertos. Pero también hay algo agradable con eso, hay un reconocimiento del país, que cuando estamos acá y estamos al lado de británicos, australianos, todos los demás, la cosa que nos hace diferentes es la cultura maorí. Esto fue la apertura del torneo, el America's Cup, de la carrera de yates famosa. Según Google,
haces su Google Diligence, si tú escribes la palabra Maori y le das imágenes, esto es lo que vas a ver. Nuevamente, no es una representación buena de lo que es la cultura maori. También, si ves ahí está Dwayne Johnson, La Roca, pareciera que es maori, no, pero él tiene tatuajes de Samoa, son diferentes. Entonces, el desafío para la marca de la nación y narrar nuestra historia en otros países, la realidad es que no todos somos guerreros, no todos somos manifestantes, no todos somos miembros de bandas, y no todo el mundo sabe hacer el haka. Somos una población contemporánea bastante joven. Puede verse ahí, hay dos pirámides poblacionales. Bueno, la de arriba es la población maori. Uno de nuestros mejores emprendimientos es la procreación. Todavía somos una creación, una población creciente, pero en Nueva Zelanda en general está bajando la tasa de natalidad. Pero entonces uno de nuestros mejores emprendimientos familiares es que somos buenos generando más población, somos buenos procreando. Es una parte creciente entonces de la población neozelandesa. Pero también retraté la imagen económica. Lo que no se presenta es que estamos en las distintas aspectos de la tecnología, otras industrias. El hombre a la izquierda arriba, quizás si han visto el golf, cricket o Fórmula 1, todos los gráficos por computadora que son solapados, eso es Marty Gray, que hace eso en una empresa neozelandesa. La persona arriba a la derecha tiene Xero, esa empresa de contabilidad en línea, está atacando el mercado estadounidense y está creciendo por encima del mercado, y ellos están luchando en las ligas superiores. El ecoturismo, la energía geotérmica, somos muy buenos con energía, la horticultura. Bueno, es obviamente una imagen bastante diferente de las damas y los guerreros. Entonces el desafío para el proyecto de New Zealand Story, la historia de Nueva Zelanda, bueno, es dónde vamos a encontrar ese punto perfecto en que la cultura neozelandesa está interlazada con la cultura maori y esa visión extranjera, esa percepción internacional de nosotros, porque eso es lo que va a resonar mucho más con las personas y va a hacer que la mayor cantidad de personas se sientan cómodos. Entonces, como parte de hacer eso, incluía hacer un relacionamiento con todos, que todos fueran parte de esa exploración. Y la forma en la que este proyecto llamado New Zealand Story se estructuró fue que agencias gubernamentales participaron y también un grupo de la industria, con algunos líderes clave de las distintas industrias económicas, y especialmente las empresas que dan forma a las distintas industrias. Todos ellos se reunieron. Además, había líderes maorí, especialmente aquellos que estaban liderando el desarrollo también empresarial, participaron. Habían agencias creativas, no tan solo uno, sino que varias que cooperaron, que participaron de esta reunión con un compromiso compartido para ayudar al curso o a la forma en la cual íbamos a formar nuestra historia. Bueno, yo me puse en el centro como asesor cultural, que en realidad fue mi rol era reunir la dimensión maorí, las culturas maorí con la industria, con los agentes gubernamentales y a las agencias creativas para garantizar que tocáramos todos los puntos necesarios del proyecto. Así es que no había una área del proyecto, ninguna, donde no estuvieran participando los maorí. El enfoque fue el siguiente. No fue algo simplemente de crear una buena marca, sino que queríamos contar una historia de que mostrara todas esas calidades que habíamos heredado, esas cosas que nosotros pensábamos que nos identificaban y que nos identificaran de forma distintiva, ojalá hacia una audiencia internacional. Y fue altamente colaborativo. Entonces, al escuchar a nuestro presentador Benito Baranda esta mañana, que yo apoyo mucho sus comentarios realmente, porque nosotros trabajamos de una forma muy colaborativa. Ese fue nuestro enfoque, un enfoque colaborador. Además, participaron 200 líderes del sector público y privado.
En Perú se habló del programa de embajadores, entonces estas personas serían como los embajadores para nosotros. Y nosotros fuimos al extranjero, hablamos con algunos de nuestros mercados principales y hablamos sobre nuestras ideas. Entonces en el fondo les dijimos, ¿qué piensan ustedes? Y a veces nos cachetearon un poco, pero dicen, bueno, a ver qué están tratando de hacer. Entonces, pero siempre estábamos ajustando ajustando y debatiendo lo que estábamos tratando de crear. También, bueno, eso ya lo mencioné, los maorí participaron en absolutamente todas las partes del proceso. Ahora, a lo que llegamos fue una mezcla. O sea, nosotros dijimos, a ver, ahí tenemos un conjunto de atributos que representan cómo nosotros nos vemos y a veces cómo nos ven otros, pero en el fondo teníamos que ver cuáles queríamos enfatizar por sobre otros y cuáles queríamos quizás dejar un poco de lado. Así que fue como una mezcla musical en el fondo. Empezamos a aumentar ciertas cosas y reducir otras para ver cómo nos queríamos posicionar realmente. Ahora, no voy a ir a los detalles de lo que aparece aquí en pantalla, porque muchos hemos hablado sobre las medidas, el desempeño. Yo voy a decir simplemente que a Nueva Zelanda le ha ido bien. Nosotros nos tiende a ir bien en varias áreas, entonces esto más que nada representa la calidad de vida, nuestro sistema educacional, como la confianza que existe en nuestro entorno comercial y en muchos rankings internacionales se ve a Nueva Zelanda que le va muy bien. Ahora, esto simplemente es importante del punto de vista de un tercero que afirme lo que nosotros creemos. Si hubiese una diferencia entre lo que piensan otros y lo que pensamos nosotros, ahí habría un problema. Nosotros simplemente los utilizamos para irnos haciendo una revisión propia de nosotros, porque tenemos que ver, a ver, qué es lo que nosotros creemos de nosotros mismos y preguntarnos si los otros creen lo mismo. Y esta era una forma de irnos revisando. A través de este proceso hubo una parte de consulta que demoró aproximadamente 18 meses, interna y externa, y llegamos a 3 atributos clave. El primero es un concepto maorí, es un concepto que es kaitiaki, y kaitiaki es un guardián. Si se acuerdan del principio de la presentación que yo hablé de esta ave, hablé de esta ave que era nuestro guardián. Y esa noción es un concepto maorí que está en todas partes. Entonces la mayoría de los neozelandeses piensa así, que si nos cuida a nosotros, nosotros los cuidamos a ellos. Es un atributo que está muy profundo y es parte de toda la sociedad neozelandesa. Es el cuidar genuinamente del otro y de asumir responsabilidad. A veces significa cuidar a otro y a veces significa proteger realmente. Entonces cuando nosotros nos paramos y en unos países dijimos, mira, nosotros no queremos energía nuclear, eso era hacer un kaitiaki en definitiva. Cuando nosotros hablamos mira, les decimos, cuando le dijimos a Estados Unidos, sus barcos no pueden venir acá porque no pueden venir a nuestra puerto porque traen energía nuclear, eso fue ser kaitiaki, representar el espíritu del kaitiaki. Así que podemos ser protectores, pero también podemos ser muy amistosos. Un kaitiaki, además, si vemos a alguien extranjero en nuestro país, nosotros lo vamos a cuidar. Nosotros, si tú estás en nuestro país, nosotros te vamos a cuidar y te vamos a hacer parte de nuestra familia. Así es que ese fue algo que fue muy claro, la forma en que, cómo nos veía la gente. Eso es lo que entendían también. Y justamente representaba cómo somos nosotros. El segundo fue la inventiva, el ingenio. Porque nosotros veíamos nuestra nación como una de las naciones más nuevas. Desde el punto de vista de las distancias, espacios abiertos, la gente todavía tiene este espíritu o la mentalidad del pionero, del viajero, una actitud, y eso también genera mucha inventiva. Y el otro es la integridad, y nosotros decimos mana en maorí. Mana o integridad significa un sentido de orgullo en sí mismo, en base a cómo hablan otras personas de uno. Es como un asesor de viaje.
un TripAdvisor, Your standing is based on how others rate you. como TripAdvisor, la empresa TripAdvisor. Y eso es el mana, en definitiva. Y la palabra viene de mana akitana, que significa lo que dicen otros de mí. Entonces, yo me paro frente al otro en base a lo que los otros dicen de mí. Y eso podría parecer una idea de autoridad, pero que no es autoridad que nosotros queremos que nos den, sino que es algo que se da. Y eso se da en base a cómo te ven otros, cómo hablan otros de ti. Y eso es un tema de humildad, en realidad. Y de marcar la diferencia cuando es necesario. Y esos son los atributos que han sido transportados desde la cultura maorí a la cultura neozelandesa, la han ido formando. Entonces, estas son las cosas que nosotros dijimos son únicas de nosotros. Y quizás pueden haber países que tengan algo similar y en algunos distintos. Entonces, después llegamos a esta idea de compartir nuestra historia con el resto del mundo. Y esos eran los atributos, los que acabo de mencionar, no nuestra historia. Entonces, lo que queríamos hacer era ver cómo podíamos contar la historia que mezclara todo esto y que tuviese sentido. Y nosotros escribimos nuestra historia en 3 capítulos. Esta idea de tener espacios abiertos, y eso crea corazones abiertos y mentes abiertas. Esto es una nación, una isla con mucho espacio abierto y con gente cálida y que tiene una actitud que acepta a los visitantes y con pensamiento libre. Somos muy innovadores. Somos personas que te pueden asombrar. Yo no sé si ustedes saben, conocen a Lud, una persona de 16 años que está en forma internacional y todos dicen, ¿de dónde viene ella? ¿De dónde viene Lana? ¿Cómo llegó de Nueva Zelanda? Y es justamente porque nadie cree que tú no puedes hacer algo. Hay una actitud de si todo se puede hacer y de pensamiento libre y de hacer las cosas distintas y mejor. Así es que ahora quisiera mostrarles el video de la historia de Nueva Zelanda. Got the sound. Welcome to the country of open space. Al país de los espacios abiertos. Where nature bursts and flows. Where the elements come alive. Where there is room to breathe. And places to find. Welcome to the country of open hearts. Where care for the land and people is genuine. Where life is for living. Where time spent together is never time wasted. Where lasting partnerships are formed. Where strangers are treated as friends. And memories are treasured forever. Welcome to the country of open minds. Where learning is embraced and opinions valued. Where freshness is championed and quality prized for the world to enjoy. Where nature inspires incredible thinking
drives innovation and productivity. Where big ideas are born every day and new technologies are perfected. Where the impossible becomes real. And where every sunrise inspires the extraordinary. Welcome to the country of open spaces, open hearts, and open minds. Together, we can do amazing things. Parece que funcionó. Quisiera hablar brevemente sobre algo de las culturas indígenas. Sé que quizás me pasé un poco del tiempo, pero bueno, ustedes puede que algo que no lo vean, pero hay una secuencia abierta que es parte de la historia de la creación maorí y habla sobre el viaje a nuestro país desde el Pacífico y además representa a los visitantes que llegan a nuestras costas. Nosotros hablamos sobre el saludo al paisaje, y esa es la forma en la cual nosotros expresamos el saludo al país. Y después pasamos a la gente. Tenemos puntos sobre maorís, durante cada punto de interés maorí, la pesca, por ejemplo, este acto de compartir comida, el rugby. Entonces quizás el haki, vieron el haki, pero no eran los guerreros, eran los niños que estaban aprendiendo el haki como comunidad, como una actividad familiar. El sector lácteo, la tecnología, todos los maoríes están involucrados en todas las industrias. Entonces, para ellos les da una plataforma para compartir además la historia maorí, aparte de la historia neozelandesa. Nosotros esto lo hicimos como es un toolkit. Si la gente entra al sitio web en internet, pueden suscribirse y está disponible en distintos idiomas. Nosotros motivamos a la gente que desarrolle sus propias historias y que sean consistentes y con nuestros atributos. Entonces nosotros ahora estamos hablando de historias de distintas industrias. Del albino, por ejemplo, hicimos el de la pesca y estamos empezando a trabajar en distintas industrias relacionadas con nuestra historia país. Entonces es una familia de historias y una familia de recursos. Se pueden descargar fotografías, videos y crear sus propios materiales para poder tener una idea, un mensaje coherente, consistente. Y por último, el tema de las lecciones aprendidas. Esa es la persona que hace así, ¿cierto? Pero se ve así como que da miedo. Espero que no. Porque la realidad es que es un padre, es un amigo que ama a su familia, que le encanta recibir visitas, y además nosotros quisiéramos compartir nuestra conversación de que por qué tienen esas cosas en la cara. Porque eso son los ancestros, representan los ancestros. Ese es su orgullo, el orgullo de sus ancestros. Yo de hecho tengo aquí un tatuaje en el brazo entero y que es un tatuaje tradicional del ave. Es el legado, es un tema de legado, no es un tatú algo que uno se ha ganado ni para demostrar algo, sino que es orgullo, representa orgullos de nuestros ancestros. Y por último, el tema de la cooperación con las culturas indígenas y el tema de la marca país, nosotros tenemos algo que se dice en el maorí. Mate ponu mete arohai. That little song says La canción dice Tikapono y Aroha, que es una lección que dice haz las cosas correctas, haz lo correcto, hazlo de la forma correcta y hazlo de buena fe, con buenas intenciones y con amor por el prójimo. Esa era la prueba para la historia neozelandesa, si estábamos haciendo realmente las cosas correctas, si hacemos las cosas bien, si hacemos partícipe a la gente que corresponde y si lo hacemos con amor, con apertura y con respeto por el prójimo.
Por lo tanto, debe ser motivado por aspiraciones comunes y requiere un relacionamiento significativo y profundo. Es un tema de negociación y de ceder. Para los maorí no es todo lo que quisieran, pero es bastante bueno. Es mejor de lo que nosotros teníamos. Todos los sectores seguramente dirían lo mismo, que querían más. Obviamente para la industria del vino dicen que no hay mucho vino ahí, y para el sector de la carne dirán no se representa nuestra industria, pero es un tema de negociación, pero también hay que aprender a ceder, porque para tener éxito hay que ser además cooperador, colaborativo, la gente adecuada con los procesos adecuados, y todo eso lleva al producto adecuado, al producto correcto. Y eso es algo que continúa siempre. Este es el Consejo Asesor New Zealand Story, con representantes maorí de la industria y del gobierno que trabajan en conjunto para garantizar que esta cooperación continúe. Y por último, la marca. Esa es nuestra marca, el hecho plateado, y además es de origen maorí. Era una marca de las tribus para los maorí. Por lo tanto, si ustedes ven el bosque, y si ven, por un lado es verde y por el otro lado es plateada. Y ese es los rastros en todo el mundo. Es nuestro rastro de las tribus, y para que la gente pueda ir siguiendo. Cuando iban en el bosque los iban dejando ahí en el camino para poder recorrer el camino a casa. Y así nosotros podemos ir siguiendo a la gente, y la gente nos puede seguir a nosotros también. Termino agradeciéndoles, pero antes quisiera, justamente como empecé con un saludo y una oración maorí, también para nosotros es común hacer un koha, sí, de agradecimiento. Así es que quisiera pedirle a Miriam, a Francisco que venga, por favor. So, I will explain. I have two gifts. Yo tengo dos presentes, este es uno de ellos. And this is the other. This stone is Esta piedra se llama Ponoy y es de mi tribu, and it is something that y es algo que solo se puede usar si es regalado, si es dado. cannot be Uno no lo puede comprar, y solo puede ser usado si es dado. for our tribe. Para nuestra tribu, este es un signo de mana. Si uno respeta el mana de la persona, There are two different y designs. son dos diseños distintos. This one, Este se llama Roimata, Roimata, y Roimata looks a very simple form. It is. es una forma muy simple, pero es una gota, una lágrima. Y esto se regala, se da como representación para recordar por las memorias. So I was very moved by Yo me emocioné mucho por la historia de la moneda, con la historia de Salvador Allende. Y esto lo entrego para compartir ese dolor, como forma de compartir la pérdida. Y esto puede que no lo vean de la distancia, pero es un círculo que es el canwell. Las aves, como dije, son muy importantes para los maorí. Y este es un gancho que es muy famoso porque es un ave que puede volar alto, pero que ve todos los detalles. Representa un halcón que va más allá del horizonte y que puede tomar todo, no se pierde nada, y puede ahí dar justo lo que necesita, puede actuar. Además, el halcón vuela muy alto y como si abrazara el cielo, entonces se ve como un protector, pero un protector que lo ve todo
y que puede atacar con mucho detalle a lo que está buscando como el líder más inteligente. Y el diseño es el pico del halcón, y el símbolo del medio es la unión de dos elementos. Entonces pueden ser los dos elementos del cielo y la tierra, o los dos elementos de dos personas. Entonces este regalo para Francisco, para unir mi tribu y a los mapuches. Thank you very much. Excellent. You are in position. Thank you. One final thing. Algo más que quisiera decir, y quizás pueda asustarles un poco a estas dos personas que están aquí, pero cuando nosotros nos relacionamos y cuando intercambiamos algo que se llama the honey, y quizás han visto fotografías, la forma en la que nosotros nos saludamos y la forma en que intercambiamos es a través de la nariz. Nos tocamos la frente y la nariz, ese es el saludo, al mismo tiempo que nos damos la mano. Y cuando lo hacemos, y lo hacemos 2 veces, la primera vez es porque estamos compartiendo la unión de nuestros ancestros, saludamos a nuestros ancestros, a los ancestros de ambos, y la segunda vez nos hace a nosotros mismos uno. Bueno, no sé si se escucha o no. Sí. Bueno, hemos tenido una intensa mañana, tremendamente interesante, y que para nosotros como país nos pone enormes desafíos. También nos demuestra el punto en el cual estamos y todo lo que nos queda por hacer, por integrar a toda nuestra sociedad civil, al Estado, al gobierno y al sector privado. Pero también quiero hoy día agradecer en forma muy especial haber tenido la oportunidad de recibir todos estos conocimientos, de compartir toda esta experiencia, estas buenas prácticas, de todo lo que ellos han avanzado, de cómo han podido tener estos elementos de hablar de mentes abiertas, corazones abiertos, de mostrarnos un país fascinante donde hoy día yo sé que cada día más están llegando nuestros estudiantes a ver y apreciar lo que nos puede ofrecer una sociedad, y un país que tiene tantas similitudes con nosotros, pero que está mostrado desde otra aproximación y desde otra arista. También quiero agradecer la experiencia y lo que generosamente quiso compartir hoy día Benito Maranda, que nos lleva a una tremenda reflexión como continente, donde nos muestra todo lo que nos queda todavía por mejorar, por integrar, por llegar a una sociedad mucho más equitativa. Yo sé que nos hemos pasado mucho más allá del tiempo que teníamos permitido, pero la verdad es que no podíamos dejar de escuchar a plenitud todo lo que hoy día hemos recibido de manera tan generosa y tan abierta. Y por eso quiero agradecerle en forma muy especial que el interés que ha tenido Nueva Zelanda por participar con nosotros. Fue una presentación que definimos muy a última hora con el embajador, que no sé si está aquí, no lo he visto todavía, pero quiero agradecerle en forma muy especial, puesto que él nos vino a traer esta posibilidad de compartir todo lo que ustedes han avanzado, cómo han integrado sus sociedades, cómo han recogido la identidad, sus pueblos originarios, y lo que nosotros todavía podemos, con la ayuda de ustedes, poder seguir avanzando. Infinitas gracias, la verdad que esto ha sido una cátedra y que nosotros apreciamos y reconocemos muchísimo. Bueno, ahora los invito a un café y a descansar unos minutos para cambiar de ahí. No sé si tenemos preguntas, pero yo creo que ya es momento de descanso. Sí, gracias.